Dicen que a las 3 de la madrugada se abre una puerta. No sabes hacia dónde lleva, pero al otro lado no hay paz. Esa hora, conocida como la hora del demonio, ha sido temida desde tiempos antiguos. Espíritus, presencias oscuras y voces del más allá parecen despertar justo cuando el mundo duerme más profundamente. Estas historias no son inventos, son testimonios reales de quienes vivieron y sobrevivieron a encuentros que ocurrieron cuando el reloj marcó las 3 de la mañana. 1. La puerta. David regresó a casa de su madre tras la repentina muerte de su padre. Era una vuelta con sabor amargo, impregnada de duelo, recuerdos y silencios que no sabían a paz. La casa, que solía estar llena de vida, ahora parecía otra cosa. Aunque nada había cambiado físicamente, se sentía más fría, más pesada, como si el aire mismo se hubiese vuelto denso. Las paredes, que antes escuchaban risas, ahora murmuraban cosas que no lograba entender del todo. Los primeros días fueron inquietantes, pero lo atribuyó al duelo. Sin embargo, las noches comenzaron a volverse insoportables. Siempre soñaba lo mismo. Estaba acostado, paralizado, y escuchaba el sonido lento y chirriante de la puerta abriéndose. No podía moverse ni hablar, solo sentía como algo respiraba muy cerca de su nuca, algo que nunca se dejaba ver, pero cuya presencia era tan real como su propia piel. Cada noche, al despertar, la puerta estaba entreabierta. Pensó que era él quien, dormido, la dejaba abierta sin querer. Hasta que una madrugada se despertó completamente lúcido. No había soñado. Eran las 2:57 de la mañana. El silencio era absoluto, y en ese silencio escuchó claramente el giro lento y mecánico de la cerradura, seguido del sonido de la puerta al abrirse. Esta vez no era imaginación. Se incorporó bruscamente y salió al pasillo. Allí, bajo la tenue luz de la lámpara del recibidor, lo vio. Una figura alta, encorvada, envuelta en sombras. No caminaba. Flotaba, como si el suelo no la tocara, como si estuviera suspendida entre el mundo de los vivos y algo más. Se dirigía directamente al cuarto de su madre. David corrió tras ella, con el corazón en la garganta, pero al cruzar la puerta, la figura se desvaneció frente a sus ojos. Desde entonces David ya no duerme igual. Se despierta a las 2:50 de la mañana todos los días, sin falta. Se sienta en la oscuridad, esperando, con el alma en vilo, porque no necesita pruebas para saberlo. Lo que sea que entró esa noche, no vino por él, y todavía no se ha ido. Volverá por su madre. 2. Tercer piso. Un joven camillero recién ingresado al sistema de salud pública aceptó cubrir el turno nocturno en un hospital antiguo del norte del país. El edificio, de paredes grises y pasillos infinitos, había sido construido en los años 50 y apenas había sido remodelado desde entonces. Los elevadores eran lentos, las luces parpadeaban con frecuencia, y el tercer piso, en particular, tenía fama de ser tranquilo. Eso decían todos, pero nadie quería ir solo. La primera noche fue silenciosa. Demasiado. Las horas transcurrían con una calma antinatural hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana. Fue entonces cuando lo escuchó. Pasos, lentos, rítmicos, casi metronómicos. Pensó que era un médico de guardia, tal vez un paciente desorientado. Se asomó al pasillo. Estaba completamente vacío. Las luces comenzaron a titilar como si algo invisible caminara bajo ellas. La temperatura descendió con violencia, tanto que podía ver su aliento. Una enfermera veterana se le acercó desde el ascensor y, con la voz baja, le susurró: «Si alguna vez ves a la figura, no la mires a los ojos». El joven se rió incómodo, creyendo que era una broma para asustar al novato. Pero el ambiente cambió. No era miedo normal. Era como si todo el piso se hubiera vuelto consciente de sí mismo. Las paredes parecían cerrar el paso, y entonces la vio. Una figura alta, delgada, cubierta con una sábana blanca, avanzaba hacia él desde el fondo del pasillo. No flotaba, caminaba con seguridad. No tenía rostro ni rasgos, solo vacío. Sin embargo, sus pasos, aunque mudos en el suelo, retumbaban en el pecho del camillero como si su propio corazón intentara advertirle. Quiso moverse, pero el cuerpo no le respondió. La figura se acercó hasta quedar a menos de 3 metros y desapareció. Miró el reloj. 3:03 AM.
Desde entonces, los trabajadores del hospital tienen una regla no escrita. Si subes al tercer piso, hazlo antes de las 3, o no lo hagas en absoluto. 3. La voz en el jardín. Matthew tenía 13 años cuando pasó por primera vez una noche solo en la casa de su abuela en Veracruz. Aquella casona vieja, de muros gruesos, techos altísimos y ventanas con rejas de hierro forjado, siempre le había parecido mágica, aunque ligeramente opresiva. Durante el día, el lugar tenía una calidez nostálgica, pero de noche, los pasillos parecían alargarse y cada rincón se transformaba en un hueco de sombra. La primera noche transcurrió en calma. Se durmió temprano, rodeado de los sonidos típicos del campo, pero a las 3 de la mañana se despertó con un sobresalto. Lo que lo había despertado no fue un ruido fuerte, sino una risa, leve, aguda, casi infantil, que parecía venir de algún punto lejano dentro de la casa. Después, pasos, lentos, arrastrados. Pensando que alguien se había colado, Matthew se levantó en silencio, recorrió el pasillo y miró por las ventanas. Nada. Pero al cruzar frente a un viejo espejo de cuerpo entero, clavado en la pared del comedor, su sangre se congeló. Detrás de él, en el reflejo, estaba una figura completamente negra, inmóvil, sin rostro. No se atrevió a girarse, solo corrió a su cuarto, cerró con llave y se metió bajo las cobijas, repitiendo oraciones hasta que el sueño lo venció. Pasaron los años. Matthew creció. Ya no creía en fantasmas, pero tras una discusión familiar, volvió a esa casa solo. Era mayor. Llevaba en la cabeza la lógica de la adultez, pero el reloj sigue siendo el mismo. A las 3 de la mañana alguien lo llamó. «Matthew, ven». Era la voz de una mujer mayor. Pensó que era su abuela, pero recordaba que ya no vivía allí. Respondió con voz adormilada y no hubo respuesta. Se asomó por la ventana que daba al jardín. Sentada sobre la rama de un árbol estaba una niña, pequeña. Reía con una mueca torcida. Sus ojos no tenían brillo, solo un vacío abismal. Matthew bajó al jardín, furioso y tembloroso, pero al llegar no había nadie. Solo un susurro que el viento le devolvió. «Ya me respondiste». Cuando lo contó a su abuela, ella solo murmuró: «Nunca se les responde, porque si lo haces una vez, volverán cada noche, y algún día entrarás sin darte cuenta». 4. El hombre bajo la cama. En Durango, un joven llamado Iván recuerda con una mezcla de vergüenza y terror la noche en que decidió quedarse solo en la vieja cabaña de su abuelo. Era verano, y con 17 años se sentía listo para probar su valentía. Siempre se había reído de las historias que su abuelo contaba al calor del fogón. Apariciones, voces en el monte, cosas que salían del suelo cuando el reloj marcaba las 3. Para Iván, todo eso eran cuentos, hasta que dejó de serlo. Esa noche se acostó temprano, sintiéndose orgulloso. A las 3 de la mañana exactas, un golpe seco lo arrancó del sueño. Venía de debajo de la cama. Primero pensó que era una rata, quizás algún animal silvestre. Encendió la lámpara, bajó la cabeza, revisó con una linterna. Nada. Al volver a meterse en la cama, sintió cómo el colchón se hundía ligeramente, como si algo o alguien se hubiese deslizado bajo él, y entonces un susurro frío como el metal le acarició la oreja. «No te muevas». Iván se congeló. No respiró. No pestañeó. Cada segundo fue eterno. Sintió dedos largos y finos rozar sus tobillos, como si alguien estuviera midiendo su cuerpo desde abajo. Después, silencio. Nada más. Al amanecer, su abuelo le preguntó con voz temblorosa: «¿Por qué empujaste la cama anoche?». Iván, pálido, negó con la cabeza. El abuelo lo miró fijamente y murmuró: «Yo también lo oí, y te aseguro que eso no era humano». Si este relato les heló la sangre, imaginen lo que viene después. Suscríbanse para seguir explorando los rincones más oscuros del misterio, activen la campanita para que sean notificados antes de que sea demasiado tarde. Y compartan este video con alguien que crea estar a salvo, porque nos veremos en el próximo video, si es que sobreviven.